Primera Guerra Mundial. 10 millones de muertos. Una cifra de bajas exacerbada. Francia, Rusia, Japón, Estados Unidos y otras grandes naciones fueron utilizadas por el rey inglés Eduardo VII como peones geopolíticos en el gran juego. Para 1904, el escenario estaba listo. Toda Europa bailaría al son, orquestado por Londres. Veremos. Hoy, en Desde la Sombra, en agosto 2014 es el 100º aniversario de la declaración de la guerra británica y belga a Alemania y el inicio formal de la Primera Guerra Mundial. Algunos de los autores, historiadores y columnistas más prestigiosos del mundo están advirtiendo los paralelismos con 1914. La gente de esa época marchaba como sonámbulo hacia la gran catástrofe de la guerra y sin embargo estamos por hacer exactamente lo mismo hoy, con la diferencia fundamental de que la Tercera Guerra Mundial sería termonuclear y la humanidad sería completamente aniquilada. Hoy hablaremos con el experto historiador, politólogo Andrei Fursov. Andrei, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Buenos días, Daniel. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Pues tiene que ver con la sociedad y la economía. Bueno, es que no me acuerdo bien, pero no me acuerdo ahora. Si quieres saber cuál era el primer movimiento, entonces era el asesinato del sucesor del trono austríaco, ¿no? En Sarajevo, Príncipe se llamaba ese, con conocimiento de los rusos, mataba porque todo el mundo tenía ganas de que pasara algo. Se esperaba solo quien diese el primer tiro. Francia quería revancha contra Alemania. Los rusos querían más el Balcán, donde estaban los austriacos. Ya lo digo, y los austriacos pensaban mantener lo que tenían en el Balcán. O sea, por parte de todos había la idea de que eso tenía que llegar a una conflagración. El asesinato del príncipe austriaco en Bosnia, creo que fue. En agosto recordamos el 100º aniversario de la Primera Guerra Mundial. Dicen que las guerras nunca son espontáneas. Andrei, ¿tú qué opinas? Las grandes guerras, naturalmente, no surgen por sí mismas. En un tiempo, al terminar la guerra ruso-turca, Bismarck dijo: "La nueva guerra en Europa surgió en los Balcanes por algún disparate". Y yo añado, ese disparate estuvo muy bien preparado. Y esto estuvo relacionado con que después de que Prusia amenazara a Francia y surgiera el Segundo Reich, los alemanes lanzaron un llamamiento a los británicos. Ese fue un problema muy serio para los británicos. Y los británicos, que eran grandes maestros de las tácticas estratégicas, entendieron que si pasaban 20 o 30 años más, los alemanes los expulsarían de los mercados mundiales. La industria alemana estaba en ascenso. La ciencia alemana, la ciencia mundial de finales del siglo XIX, era alemana. El alemán era la lengua de los economistas, de los historiadores. Entonces, los británicos entendieron que había que frenar a los alemanes. Pero eso solo era posible con una guerra en el continente. Gran Bretaña era una potencia marítima y detenerlos solo podía Rusia junto con Francia. Nuestro destacado geopolítico de finales del siglo XIX y principios del XX, Friedrich von Damm, escribió que Gran Bretaña podía solucionar el problema de Alemania en la batalla terrestre solo con ayuda de Rusia. Y si Rusia tomaba para sí,
3/4 partes del periodo militar, como después resultó ser. Pero el caso es que al principio había que armar al bloque continental contra Alemania, Francia y Rusia. En Francia y en Rusia en esa época, en los años 70 del siglo XIX, las relaciones eran muy malas. Ni Francia ni Rusia, especialmente Francia, no quería participar en la alianza. Y con esta alianza, Francia podía empujar al Papa de Roma, que tampoco quería hacer esto. Pero el Papa de Roma era deudor de los Rothschild y comenzó a convencer a los franceses para que participaran en alianza con Rusia. En esto prosperó y en los años 1892-1893 se concluyó la alianza franco-rusa. Andrei, un momento, por favor. La Primera Guerra Mundial fue causada por el rey británico Eduardo VII. Su geopolítica, su diplomacia, sus agentes y su sistema de alianzas. La Triple Entente fue la creación personal de Eduardo VII. Fue él quien creó la alianza británica con Japón, la guerra ruso-japonesa y la Revolución Rusa de 1905. Era él, actuando como autócrata de la política exterior británica, quien diseñó la Entente cordial entre Gran Bretaña y Francia en 1903-1904 y que después pasó a ser la fatídica Entente británica-rusa de 1907. Eduardo VII tuvo una visión geopolítica en la tradición veneciana y fue una visión de brutal simplicidad. El cerco de Alemania con una coalición hostil, seguido por una guerra de aniquilación en la que muchos de los aliados antiguos de Gran Bretaña, en particular Francia y Rusia, también serían diezmadas y lisiadas. ¿Para qué? Para aislar a Alemania. Recuerden, el fascismo, como definió Napoleón Bonaparte a su fascismo y Mussolini y Hitler al suyo, es una forma de tiranía asesina creada a imitación explícita de la tradición romántica de los antiguos Césares. Fue creada a partir de los escombros de la iluminación imperista de Immanuel Kant como contrapeso a los efectos de la Revolución Americana de 1776-1789, empezando en Francia. Se puso en marcha en las condiciones que el mundo de la tiranía de los Habsburgo estaba desmoronando. La intención siempre fue un renacimiento del cesarismo romano, pero bajo el dominio moderno del Imperio Británico. Entonces, ¿a qué tenían tanto miedo los británicos? A una alianza proactiva franco-alemana-rusa creada para mejorar la economía física del continente a través del progreso y el desarrollo industrial que representaba una amenaza mortal para el Imperio Británico. El énfasis del imperio se construía a través del control para mantener las naciones atrasadas, desnutridas y débiles. Andrei, discúlpame por favor, sigue. De esta manera, este bloque de preparación para la guerra se realizó, pero aún debía formarse otro bloque, la Alianza Anglo-Americana. A principios de los años 90 del siglo XIX, Cecil Rhodes, amigo de los Rothschild y creador de la corporación de Bears, decidió crear una fundación angloamericana y esta fundación empezó a crecer muy activamente. Hay que decir que todo el siglo XIX, toda la segunda mitad del siglo XIX, los británicos intentaron recuperar el control sobre Estados Unidos. Y todos los presidentes estadounidenses que iban apareciendo, empezando por Lincoln, murieron. A principios del siglo XX, en la Casa Blanca, apareció un presidente que era un gran anglófilo, Theodore Roosevelt, que además no amaba a Rusia. Uno de los blancos más apreciados de Theodore Roosevelt para practicar tiro era el retrato de Nicolás II. La Triple Entente ya había sido creada, ya existía el sistema de reserva federal y solo hacía falta que se cometiera un disparate en los Balcanes. Es importante mencionar que las estructuras secretas, restringidas angloamericanas, estuvieron preparando ese disparate con mucho esmero. Por cierto, cuando hablamos de los grupos angloamericanos, hay que recordar que estos eran internacionales. Entonces,
Su realización ya no era más que una cuestión técnica. En 1914, Franz Ferdinand, que no apoyaba la guerra y era partidario de la alianza con Rusia, fue asesinado. Normalmente se suele concentrar la atención en ese asesinato, mientras que pocos saben que al día siguiente, después de este incidente en Europa, mataron a otra persona que también se oponía radicalmente a la guerra y era una de las figuras más relevantes de la política europea. Estoy hablando del líder de los socialistas franceses, Jean Jaurès, que, como ya he dicho, le asesinaron al día siguiente después del asesinato de Ferdinand. 3 semanas antes del asesinato de Ferdinand, fue neutralizado Rasputin, quien fue apuñalado con una cuchilla de 20 centímetros de largo. Cualquier otra persona en su lugar habría muerto, pero Rasputin era muy vivaz, tenía una salud férrea, sobrevivió el atentado, pero durante un mes no pudo viajar a la capital. Al volver a San Petersburgo dijo, si hubiera estado aquí el padre, así le llamaba Nicolás II, nunca se habría decidido a intervenir en la guerra. Sabiendo todo esto, queda claro que la Primera Guerra Mundial fue preparada muy rigurosamente. ¿Y qué pasó después de la muerte de Franz Ferdinand? Pues los medios de prensa británicos calificaron el asesinato como un acto de agresión de Serbia contra el Imperio Austrohúngaro e insistían en que la monarquía austrohúngara debía reaccionar. Al mismo tiempo, los diplomáticos británicos intentaban influir en Nicolás II, predicando que el Imperio Austrohúngaro no dejaría de recurrir a la fuerza contra Serbia, lo cual era inadmisible. Al final, a Alemania le hicieron participar en la guerra y encima resultó ser culpable de la agresión. El periódico alemán Leipziger News tiene clarísimo el papel que jugaba el rey Eduardo VII inglés en la creación de la Primera Guerra Mundial. Durante largos años, el rey Eduardo VII tejió con magistral habilidad la túnica de Nesses que era destruir al Hércules alemán. Eduardo VII procedió en varios frentes para acercar y neutralizar a Alemania y evitar la consolidación de un bloque continental orientado hacia el desarrollo de Eurasia. 1. Él incitó la guerra ruso-japonesa. Gran Bretaña firmó un tratado con Japón que dio a Japón una mano libre para que el almirante Togo ataque por sorpresa la base rusa de Port Arthur a principios de 1904. Con Rusia destruida por la guerra y sacudida por los disturbios sociales provocados por agentes británicos, Eduardo VII se movió para atrapar a los franceses. El intento del ministro de Asuntos Exteriores Gabriel Annaud de limitar el expansionismo británico en África había sido saboteado por la misión sin éxito del capitán francés Marchand a Fashola, Sudán en 1898, ordenada por el principal rival de Annaud, Théophile Delcassé, durante un breve periodo en el que Annaud estaba fuera del poder. Recordemos que la sociedad francesa había sido debilitada por el caso Dreyfus, que había desencadenado una germanofobia entre la población francesa. Con la ayuda del Delcassé y de los títeres británicos George Clemenceau y Paul Cambon, fue alcanzado un acuerdo que devolvía a los franceses al redil británico. En 1904, los dos países firmaron la Entente Cordial. Y 3, en el mismo día, en abril de 1904, en el que la Entente anglo-francesa entró en vigor, Eduardo VII se reunió con su agente, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Alexander Zvolsky, para proponerle un acuerdo anglo-ruso. El resultado fue la Entente anglo-rusa firmada en septiembre de 1907. El anillo alrededor de Alemania se cerró. La vieja pesadilla de las coaliciones y una guerra de dos frentes que tanto temía Bismarck se convirtió en una realidad. Nos centramos en Europa. La integración de las minorías étnicas de los países del tercer mundo con sus leyes, sus reglas, sus filosofías, etc. Mucha gente no entiende lo que está pasando en Europa. ¿Quién está dirigiendo toda esta operación con su varita mágica por detrás?
Un periodista británico dijo que durante el mandato de la primera ministra Thatcher, el Reino Unido se convirtió en casa de nadie. Y si antes Europa era un lugar de ciudadanos individuales, ahora se convierte cada vez más en una sociedad no de identidad individual, sino de minorías diferentes, nacionales, sexuales. Así, Europa deja de ser la Europa de ciudadanos y se convierte en la de comunidades, lo cual significa una fuerte crisis de civilizaciones. ¿Quiénes son los creadores de esta crisis? Primero, la euroburocracia de Bruselas, a la que le conviene todo esto. Le conviene muchísimo la nivelación de Europa. ¿Quién más estaría interesado en semejante cambio de Europa? ¿En el crisol de culturas, de identidades, en la retirada del cristianismo? Cabe destacar que en las últimas décadas se lleva a cabo un ataque sistemático contra el cristianismo, y no tanto contra el protestantismo, sino contra el catolicismo, como una forma religioso-financiera muy bien organizada. Contra el Vaticano como estructura y contra el cristianismo en general. En principio, ¿qué difiere el cristianismo de muchas otras religiones? En el cristianismo, el hombre es la cumbre de la creación, hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero la dirección que la élite mundial ha tomado para el cambio del mundo desde finales de los 60, principios de los 70, tiene que ver con la aparición de un sistema de ideas completamente nuevo, el así llamado ecologismo. El objetivo del ecologismo es realizar un proceso de despoblación, reducción demográfica. O sea, la población ejerce presión sobre el planeta, sus recursos naturales. Entonces, hay que reducirla. ¿Y cómo se puede argumentar? Diciendo que el hombre es solamente una de las especies biológicas con los mismos derechos que un mamífero, un saltamontes o un pez, y hay que proteger la biosfera del hombre. Pero para implementar semejante programa, hay que dejar de considerar al hombre como un ser superior. Aquí se interpone el cristianismo, con lo cual hay que apartarlo. Además, el Vaticano es un rival político y financiero de los bancos anglo-estadounidenses, del sistema anglo-estadounidense. Si a la URSS la hundieron juntos, ahora tienen sus problemas y contradicciones. Así que en la lucha por el futuro, como dice O. Henry en uno de sus cuentos, Bolívar no puede llevar el doble. Alguien tiene que apartarse. De ahí la presión sobre el cristianismo. Y por supuesto es mucho más cómodo manipular y controlar a la muchedumbre que tiene conciencia no religiosa sino mágica. Porque a diferencia de la religión, la magia no difiere entre el mal y el bien, mientras que el cristianismo fija este problema de forma puntual. Es decir, paradójicamente el catolicismo en Europa resulta ser una potente barrera en el camino de aquellos que desean convertir a Europa en una especie de crisol. En su momento, Arnold Toynbee, destacado historiador inglés, pocos saben que además fue coordinador en los servicios de inteligencia británicos, dijo que Europa sería destruida por la unión del proletariado interno y externo. En Europa está en gestión una situación en la que, por un lado, tenemos a europeos blancos, relativamente acaudalados, que perdieron su ímpetu psicológico y emocional y que se han vuelto unos verdaderos impotentes sociales. Y por el otro, tenemos a una población joven y agresiva, representantes de otra raza, de otra cultura, de otra religión, una religión bélica, es decir, el Islam. Entonces, si nos preguntamos quién triunfará, resulta evidente, a pesar que los musulmanes representan solo el 10% de la población de Francia. Salgamos a la calle una vez más y preguntemos a la gente por los aliados de Alemania en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, por supuesto, el Imperio Austrohúngaro con Alemania, luego los turcos también, y déjenme que piense, me parece que fue Rumanía. Rumanía también formó parte, Hungría de todas formas, porque estaba unido con Austria. Rumanía me parece que también, aparte de los turcos. La primera de Alemania, Italia también, supongo. Y no tengo ni idea. Prusia estaba en contra, así que no tengo ni idea de quién ayudó a Alemania. Me pregunto si existe la posibilidad de que los que organizaron todo esto detrás de la cortina pueden quedar atrapados en su propio juego. ¿Tú qué crees, Andrei? Claro que sí. El mundo que está surgiendo de entre las ruinas de Europa puede perjudicar enormemente a quienes han planeado todo esto. Pero yo creo que ya han previsto esta situación. Efectivamente, planean vivir en enclaves, rodeados quizás con un muro electromagnético o puede ser ciudades flotantes.
Pero sea como sea, por algo los Rothschild están trasladando toda su actividad comercial a Hong Kong. Aquí tenemos estupendos enclaves, Hong Kong y Singapur. El mundo del futuro, según las ideas de esta gente, es un mundo de enclaves. Es decir, es lo que el empresario y publicista japonés Kenichi Omae denomina economías regionales. Estas son zonas en las que viven entre 5 y 20 millones de personas. Con menos de 5 millones la relación oferta-demanda no funcionaría y con más de 20 habría pobreza. Es decir, tenemos a 20 millones de personas pudientes que viven en una de estas economías regionales. Estas regiones están aisladas de la zona circundante, pero están conectadas con otras regiones económicas por vuelos o rutas marítimas. Según Kenichi Omae, debería haber entre 150 o 200 de estas regiones en todo el mundo, lo que da espacio a la siguiente interrogante. ¿Qué pasa con el resto? Pues el resto puede irse al cuerno, ya que estas regiones económicas tienen que estar rodeadas por otra región o estado colchón con una población de unos 40 millones, cuya función es brindar protección del mundo futuro arcaico de los neobárbaros a cambio de algunos beneficios que incluye la ocasional inclusión de algunos al enclave. Y más allá de este estado colchón están las regiones controladas por criminales y mafias, es decir, una gran Somalía. Pero por supuesto, del dicho al hecho hay un gran trecho, ya que no hay nada que les impida a las Fuerzas Armadas del estado colchón entrar y tomarse la región de esta gente bella y acaudalada. El mundo del futuro no será un único sistema global, sino que constará de varias macroregiones en las que habrá varios sistemas económicos sociales. Y en este contexto, hay que ponerse a pensar cómo cuidar nuestra integridad europea. El informe Tendencias Estratégicas 2007-2036 es una hoja de ruta de 91 páginas de futuros requisitos estratégicos mundiales, preparada por algunas de las mentes más brillantes del planeta. El informe dice que en una generación la explosión de la población mundial pasará de 7 a casi 10 mil millones de personas. En 2036, casi 2/3 partes de la población mundial vivirán en regiones con escasez de agua. La falta de comida, agua, medicinas, higiene adecuada, educación y satisfacción de las necesidades humanas básicas conducirán al colapso. El resultado de la desesperación creciente de esa parte de la humanidad acarreará guerras civiles, violencia entre comunidades, levantamientos, delincuencia y disturbios generalizados. Frente a una caída vertiginosa de los mercados financieros y a un colapso económico global que desencadenaría un efecto dominó que conllevaría el absoluto colapso de mercados internacionales incapaces de soportar una anarquía endémica y elevados niveles de violencia, los estados quebrarán antes del año 2035. ¿Qué les parece nuestro futuro próximo? Hoy hemos hablado con el politólogo Andrei Fursov. Andrei, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Hasta otra vez. La cuestión histórica más profunda es que el Imperio Británico y el sistema mundial deseado por los británicos fueron mortalmente amenazados a finales del siglo XIX por el crecimiento de las repúblicas industriales. Fueron los fanáticos oligárquicos comprometidos con la visión geopolítica del continente euroasiático como corazón del mundo y obsesionados de una manera casi mística con la magia del Raj británico, que habían pensado que una guerra mundial y la muerte de decenas de millones serían necesarias para preservar el Imperio Británico como la percepción subjetiva de la nueva Roma. Soy Daniel Stulin
Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.